el doctor Federico Tano, para cerrar este bloque, va a presentar un caso clínico que se va a someter a, más que a discusión, a diálogo con todos nosotros. Bueno, gracias entonces por la invitación. Voy a tratar de presentar un caso que sea bastante interactivo, que puedan opinar, preguntar y hablar. Primero lo voy a presentar y luego vamos a ir parando. El señor coordinador va a ir preguntando también. Es un hombre de 66 años que consulta por epigastralgia de una semana de evolución sin ningún tipo de irradiación, en la que progresivamente luego agrega ictericia, coluria, prurito de 3 semanas de duración, el típico prurito palmoplantar que luego se hizo generalizado. Refería al paciente anorexia y una pérdida de peso aproximadamente de 6 kilos en un mes. El paciente era un paciente obeso, luego voy a comentar el BMI, pero es un paciente obeso que como antecedente personal era diabético tipo 2, medicado con metformina, pero desde hace ya 6 años. Dislipémico mixto, tanto de triglicéridos como de colesterol, pero no medicado. Hipertenso, medicado con enalapril desde hacía 2 años. Presentaba una insulinoresistencia y era etilista, podríamos decir. No está del todo clara la definición de etilismo de cuánto alcohol debe tomar un paciente para que sea, pero 60 gramos convengamos que es bastante. El paciente, además, como antecedente, refería la ingesta de amoxiclavulánico, 1 gramo cada 12 horas por una disipela. Esto lo había hecho durante 14 días y luego había suspendido justo al comienzo de los síntomas que el paciente refiere. Además, había tomado ketorolac, 10 miligramos, que es 1 comprimido por día, y aspirina, de 2 comprimidos por día durante 15 días previos al comienzo del cuadro, pero en este caso fue por una cefalea. Al examen físico, cuando lo vemos al paciente, estaba afebril, con ictericia cutánea mucosa, con un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación, sobre todo en el abdomen superior. Se palpaba una hepatomegalia blanda y dolorosa a 3 centímetros del reborde costal derecho, sin estigmas de hepatopatía crónica, y como dije, no era un paciente muy alto, con 109 kilos, que le daba un BMI de 35. En el laboratorio, como verán, tiene un hemograma normal, con blancos, hematocrito normal, un leve aumento de los eosinófilos sin llegar a ser nada importante, plaquetas normales, una hipergamaglobulinemia en el P por E, pero tampoco no muy importante, la hiperglicemia, recordemos que era diabético tipo 2, con CA19-9 normal, función tiroidea normal, y en el laboratorio de función hepática claramente ictérico con 8,4 de bilirrubina per dominio directo, esto es miligramos decilitro, con ASAT por 5, ALAT por 10, fosfatasa sacarina por 3 y gamma GT por 10, con un excelente tiempo de protrombina, del 100%, la dislipemia que habíamos hablado, mixta, colesterol y triglicéridos, con el CA alfa-feto normal y sales biliares aumentadas, con un perfil inmunológico negativo, FAN, el AMA, el asma, un P alta en 1 en 40 con el C alta negativo, serología viral, virus A, B, C negativo, con las inmunoglobulinas que están normales y un OMA discretamente aumentado. A este paciente se le estudió morfológicamente el hígado para ver esta ictericia y se encontró que presentaba un hígado con esteatosis difusa, con un aumento del tamaño de la hepatomegalia, vesícula aliteásica y la vía biliar no dilatada, descartando probablemente una causa obstructiva de esa ictericia, con una tomografía que mostró lo mismo, la esteatosis sin asitis y una resonancia también, un hígado aumentado de tamaño, con signos de esteatosis y sin ninguna otra alteración. Aquí es cuando vamos a acelerar. Iba a ser un mini resumen. Una síntesis. Exacto. Aquí es cuando iba a hacer la pregunta de cuál es el diagnóstico diferencial. Iba a poner multiple choice, pero me parecía que iban a ser muchísimas, entonces me gustaba que sea más discutido y charlado. Recordar, hombre, 66 años, obeso, con un síndrome metabólico, que consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución, dolor epigástrico, ictericia, coluria, con el laboratorio con que recuerdan, ASAT por 5, ASAT por 10, con gamma GT con fosfatasa elevada, con prurito sobre todo,
colestasis. Ecografía normal. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que pensarían? ¿Perdón? Medicamentos. Colestasis por medicamentos, ¿cuáles? Todos, recordemos, metformina, metformina, como mencionaba, aspirina, también está tomando. ¿Algún otro diagnóstico diferencial? La hepatitis alcohólica aguda. ¿Perdón? Hepatitis alcohólica aguda. Una hepatitis alcohólica, perfecto. ¿Qué más? Causas de colestasis. Un paciente obeso, hay factores de riesgo. Está muy bien, ahora vamos a charlar también sobre eso. Yo diría que también por infecciosas por virus no hepatotróficos o virus no tipificables. ¿Saber qué eran los que estaban en el cuadro? Señor coordinador. ¿Algún cuadro más? Una erisipela. Había tenido una erisipela, por eso había tomado la amoxicillin unos 15 días previos. Avanzamos, estos son los cuadros que los mencionaron prácticamente a todos. La hepatitis alcohólica, la hepatitis viral, la litiasis parenociana, el debut de una colangitis anquilosante primaria, el compromiso hepático por un hígado graso y hepatotoxicidad por amoxi, clavulánico, ketorolac y aspirina. De acá rápidamente vamos a descartar algunas. La hepatitis viral, sacando las causas más raras, son raras, esas otras causas, virus no patológicos que tengan ictericia, a veces sí, pero son más raros. El virus A, B y C fueron descartados, entonces podríamos descartar, vamos a hacerlo más fácil. La litiasis coledociana, si bien es verdad que puede haber existido un cálculo único, el cual haya producido un coledociano que le dio dolor de epigastrio con aumento de enzimas, nitrosaminasas, y justo lo haya parido con el momento que se hicieron la ecografía y la resonancia, es raro, por lo tanto podríamos descartar esa causa. Sigamos avanzando, una hepatitis alcohólica, ¿por qué no? La ingesta, si bien la ingesta de 60 gramos día, como dije al principio, es una causa, es una cantidad aceptable como para poder producirla. Recuerden que típicamente la hepatitis alcohólica tiene un cociente de GOT por arriba de GPT. Nuestro paciente tenía GPT sobre GOT, por lo tanto eso lo hace comprobar. Recuerden que el daño por alcohol se produce sobre todo en la zona 3 del lobulillo, donde hay que hacer periglobulizar, donde hay más hipoxia, donde había más mitocondrias, el daño de esos hepatocitos que ahí tendrían más ricos en GOT y sería la causa de que sería GOT sobre GPT, que no es nuestro paciente. Raramente presenta fosfatasa alcalina aumentada, nuestro paciente tenía un poco de fosfatasa alcalina y generalmente cuando se presentan ictéricos con una ingesta importante tienen un mínimo tocamiento del DP, nuestro paciente tenía 100% de DP, por lo tanto podríamos pensar que esta no deba ser la causa. Dijeron por ahí hepatotoxicidad por drogas, no la nombraron, pero yo la voy a nombrar, ketorolac. Cuando pongan en el PubMed ketorolac, no hay reportes de toxicidad por ketorolac, es realmente, no, iba a decir anecdótico, ni siquiera anecdótico porque no hay reportes. Es más, cuando vamos a buscar algunos estudios sobre la seguridad y efectividad en otras indicaciones, la analgesia, por ejemplo, en este caso del dolor de la nefrectomía, todos los estudios son perfiles de seguridad realmente muy buenos, por supuesto, para toxicidad hepática, tienen otras cositas, pero en lo que refiere a la toxicidad hepática es realmente muy bueno. Aspirina, ¿puede ser la aspirina? ¿Alguien conoce? ¿Toxicidad por aspirina? Sí, pero tienen que tomar cantidades industriales de aspirina, ¿no? Exactamente. Está perfectamente descrita, pero es generalmente dosis dependiente, con niveles séricos mayores a 15 miligramos de cilindro, es decir, enfermedades como esta, como el LES y la artritis reumatoidea juvenil, donde toman cantidades industriales de aspirina, si no es realmente muy raro. Y debería, o hay, generalmente se encuentran factores desencadenantes. Como dije, dosis dependiente, tiene que ser dosis muy alta, tiene que haber hipoluminemia. Recuerden que la albúmina es un carrier de muchísimas otras drogas, entre ellas la aspirina. Cuando hay hipoluminemia puede aumentar la concentración de droga libre en sangre y de esa forma producir más daño. Y nuestro paciente tenía 3,9, que es una albúmina normal, por lo tanto también descartamos esto. Algo que se preguntó, por ahí Julio preguntó sobre los pediátricos.
de mayor susceptibilidad a la toxicidad por droga. No conozco exactamente el tema, pero sí podemos decir que los niños son más susceptibles. No sé exactamente cuál sería el mecanismo, pero hay más reportes en edades pediátricas que en adultos. Las características clínicas de la toxicidad por aspirina generalmente es anorexia que tenía nuestro paciente, dolor abdominal, elevación de las enzimas hepáticas. Entonces hasta acá un poco el cuadro podría llegar a ser, salvo que la dosis había sido baja, pero es raramente histérica, es realmente muy poco probable que sea histérica. De hecho este cuadro ya muy viejo de Zimmerman lo demuestra. Fíjense el nivel de transaminasas que puede llegar a tener, y la bilirrubina es siempre normal con tiempos de coagulación normal. Por lo tanto, ante nuestro paciente ictérico con una dosis baja, no es niño, 66 años, podríamos descartar esta enfermedad. Perdón, hace muchísimo que uno no lee toxicidad por aspirina, y es verdad que los casos que uno leía en general eran en población pediátrica. No sé si no son de la época en que se veía fiebre reumática y se medicaba Con más dosis. con aspirina, y de ahí han quedado documentados los casos de Un toxicidad. warning de que la aspirina no era muy segura en los niños. Las sociedades americanas de pediatría recomendaron no utilizar aspirinas, y el síndrome de Rey era algo que se atribuía a un efecto metabólico, un virus, que debe ser por la aspirina, porque claro, la aspirina sacaba los reyes. Exactamente. De hecho, en los reviews mencionaban esa misma. Sigamos avanzando en los diagnósticos diferenciales. Esto no lo nombró nadie. ¿Puede ser el debut de una colangitis esclerosante primaria? ¿Qué valor tendría el PA de 1 en 40? ¿Le tendría a alguien una colangio-RMI? Escucho. ¿Sí? ¿Le tendría o sí puede ser el debut de una colangitis esclerosante primaria? Las dos puede ser. Un paciente que tiene colestasis con dolor, tiene ictericia y no se ha encontrado una causa clara, tiene un perfil colestático obviamente, y se ha descartado la posibilidad de que el fármaco pueda ser la causa. Es bien muy probable que es decir, la resonancia, que no que la resonancia necesite una coagulografía endoscópica de acuerdo a la magnitud de resolución que tenga el equipo que están utilizando, pero digo, bueno, una imagen de la vía biliar. Imagen de la vía biliar suficientemente clara como para ver la vía biliar intrahepática. No sé si la resonancia magnética podría ser, pero una coagulografía endoscópica tal vez sería una buena indicación, porque el enfermo tiene elementos para someterse a ese estudio. ¿Todos vienen igual? ¿Seguimos? Sí, de hecho, la colangitis esclerosante, como sabemos, es más frecuente en hombres. Nuestro paciente es un hombre. El pico de incidencia de esta enfermedad es un poquito más bajo, 40 años, nuestro paciente tiene 66. Es una enfermedad que tampoco es tan prevalente, por lo tanto, hace un rato acá dijeron que pensar en enfermedades raras está bien pensarlas, pero no enamorarse de los diagnósticos. El valor del PANCA, traje este estudio de Carlos Romero, en el cual analizaron el valor del ANCA en estos 82 casos y demostraron que valores menores a 1 en 80 realmente tienen poca significancia clínica. Entonces, pensando en cuál es la definición, cómo se hace el diagnóstico de la colangitis esclerosante, es con el perfil de colestasis en el laboratorio, cosa que nuestro paciente lo tiene, pero con dilataciones y estenosis de la vía biliar, tanto en la colangio-RMI, en la IRCP o en la transparieto hepática. Entonces, no estaría mal ver eso. De hecho, se le hizo a nuestro paciente una colangio-RMI y la vía biliar no estaba dilatada de características anatómicas normales y determinadas. Esto podría descartar la colangitis esclerosante primaria de grandes conductos, pero no podría descartarla de pequeños conductos, que la única forma sería a través de una biopsia. Pero por eso pero esa sería a su vez también mucho más raro y generalmente no debutan con la ictericia, que la cual hizo nuestro paciente más con coletas.